Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Adelante, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Estaríamos hoy y continuando con el tema de las acciones. Les doy la más cordial bienvenida a mi querida sección T. Así que ya habíamos desentrañado el sentido de la acción. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es esa función que tiene la acción? Y entonces principiamos a darle tratamiento a una clasificación de las acciones. Quiero hacer la aclaración que en este tratadito que tenemos de las acciones, no están todas las acciones del derecho romano. Tratamos de hacer una clasificación para efectos didácticos. Tratamos también de sacar las acciones más importantes porque, pues, como el texto guía lo indica, el derecho romano es un derecho de acciones. Cada acción que se presentó para resolver un problema de las partes dentro del derecho romano, cada conflicto dio lugar a una acción. Entonces, por eso quiero hacer la aclaración que no son todas las acciones, porque las acciones del derecho romano fueron creadas con muchísima abundancia. Fueron realmente muchas las acciones creadas, pero sí tratamos de que estuvieran las más importantes, pero también muchas que todavía son las mismas acciones que se utilizan hoy en los tribunales con diferente nombre, pero que tienen la misma utilidad y que su origen precisamente está acá en el derecho romano. Le habíamos dado tratamiento al primer criterio de clasificación por el derecho que protegen: acciones reales, acciones personales y acciones mixtas. Ahora seguimos con el segundo criterio de clasificación, que son las acciones por el objeto que se persigue en la acción. Y ahí encontramos de diferentes clases. Tenemos la que se llama rey persecutoria, que pueden ser reales y de carácter personal, pero que lo que pretenden es que se restituya el bien o su equivalente en dinero. Por ejemplo, una persona que vendió una casa y no se la pagaron. Entonces, está pidiendo que le restituyan el bien o que se le dé el valor económico que tiene esa casa, que se le haga el pago. Entonces, esas son las que se llaman rey persecutorias, porque también tienden a perseguir un bien. Dentro de estas mismas están las penales y las mixtas. En las penales lo que se persigue es que se imponga un castigo, lo que los romanos le llamaron la poena o pena, y que también en doctrina penal se le llama venganza, la venganza o vendetta. Y las mixtas, porque no solamente
se persigue que se devuelva el bien, sino que además que se le imponga un castigo. Por ejemplo, si a una persona que iba caminando en la calle, eh, le roban su bolsón que llevaba con efectos personales, si sabe quién fue, al iniciar la acción o lo detienen al iniciar la acción, entonces no solamente persigue que le devuelvan la bolsa que le fue despojada, o si fue con violencia o si fue sin violencia, dependiendo, pero lo que le fue, lo que le fue quitado. Y además pide que se le imponga una pena. Por eso es que a estas excepciones se les llaman mixtas. Luego, el tercer criterio de clasificación es por el derecho del cual se originan. Aquí encontramos también 3 clases de acciones. Están las civiles, las honorarias y acciones in factum. Entonces, tenemos las acciones, acciones civiles y acciones honorarias. Bueno, entonces, las acciones civiles son las acciones que están basadas en el derecho civil, es decir, que fueron criadas en el derecho civil, que es ese derecho que se le aplicaba a los ciudadanos romanos. Tenemos entonces las acciones honorarias, que se recordarán, que hemos hablado mucho del derecho honorario, que fueron concedidas por el derecho honorario o el jus honorarium, basadas en la potestad que tenía el magistrado pretor, que es el que administraba justicia y tenía una potestad jurisdiccional, ese magistrado, y por lo tanto, cuando no había una acción en el derecho civil porque había una laguna, algo que no estaba contemplado, entonces mediante el derecho honorario que lo formulaba el magistrado pretor, creaba la norma. Y ahí precisamente encontramos las acciones dentro de las mismas honorarias, una subclasificación, porque encontramos las acciones honorarias que pueden ser acciones útiles, ficticias y acción in factum. Las acciones útiles son acciones que van directas al propietario por los daños sufridos. Por ejemplo, en el caso del propietario, para pedir los daños que le ocasionaron algún bien de su propiedad y que entonces a los usufructuarios que también tenían derecho sobre ese bien, pero que no estaba contemplada la misma protección, entonces el derecho honorario también les creó una acción para poder defender al usufructuario. A ese se le llamó acciones útiles, porque estaban inspiradas en algún modelo del derecho civil que se llamaba acción directa, por efecto de una ley llamada Aquilia, pero que se le concedía al propietario de un bien, pero que no existía esa misma acción cuando la persona no era propietaria, sino que, por ejemplo, era solamente usufructuaria. Entonces, el pretor crea una acción para que pueda también defender su usufructo.
ese derecho que tiene también sobre un bien. Luego también hay acciones ficticias. Al igual que las acciones útiles, también se inspiraban en alguna acción del derecho civil. Entonces, por ejemplo, los romanos tenían derecho a la propiedad, los ciudadanos romanos. Y para defender su derecho de propiedad, el derecho civil les concedió la acción de la reivindicatio o acción de reivindicación. Pero los que no eran ciudadanos romanos tenían la posesión sobre los bienes, pero no podían tener propiedad. Pero al tener la posesión de los bienes, que es una facultad inherente a la propiedad sumamente importante, entonces el derecho honorario o derecho pretor le crió una. Y entonces, por ejemplo, creó la acción publiciana para que también el poseedor pudiera defender, así como los propietarios defendían con la reivindicatio su propiedad, también los legítimos poseedores podían defender la posición de su bien. También se creó otra acción, que es la acción, la acción publiciana de la que les estoy hablando, para defender el derecho de posesión. Entonces, esas acciones ficticias se creaban por medio de una figura que se conoce con el nombre de analogía. Es decir, que habiendo un modelo en el derecho civil de una acción, por analogía se creaba una muy parecida para defender otro derecho que no estaba protegida dentro del derecho civil. Y entonces, producto del derecho honorario, nace también esta acción publiciana. Y luego tenemos las acciones in factum, que servía para volver las cosas al estado en que se encontraba. Entonces, ahí no está basado en la analogía, sino que llegaba la persona a quejarse con el magistrado de una situación de hecho que se estaba produciendo, pero que no tenía protección dentro del derecho civil, y el magistrado pretor creaba una norma especial para proteger ese derecho que no está contemplado en el derecho civil. Y entre estas acciones se menciona la acción pauliana, que fue creada o instituida por el pretor Paulo para que los acreedores pudieran rescindir los actos fraudulentos del deudor. Esa acción es muy utilizada todavía hoy en nuestro sistema jurídico con el mismo nombre, acción pauliana. Cuando se busca que los acreedores rescindan los actos fraudulentos de un deudor, cuando un deudor, por ejemplo, enajena, es decir, vende, o lo que llamamos aquí, traspasa sus bienes a otra persona para no pagar la pensión alimenticia de los hijos, para no pagar la pensión a la esposa, para no pagarle a un banco, para no pagarle a una tienda que le vendió determinado bien. Entonces, esa es la acción que se llama pauliana. También está otra acción que se llama metus causa y que se le llama también fórmula octaviana, la cual se ejercita en contra del autor de la violencia y en contra de la persona que se aprovechaba de la misma, y se buscaba restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de haber sido ejercida la violencia. Por ejemplo, si a punta de, ahí sí que hay, los romanos de espada, hacen que una persona abandone su propiedad o el bien, algún bien, entonces ahí está
acción de metus causa, que metus es miedo, porque por causa de miedo mucha gente entregaba sus bienes a otra. Entonces podía pedir la restitución de su bien. Y está la acción de dolo también, que se debe a Aquilo y que en nuestro derecho se le conoce también en la doctrina civil del derecho privado como acción aquiliana para obtener la reparación de un mal causado. Esto tiene mucho que ver cuando ustedes oyen que se están deduciendo responsabilidades civiles a una persona por daños o por perjuicios o por las dos cosas, daños y perjuicios. Entonces aquí lo que se está utilizando es la acción aquiliana o de dolo. Está la acción quod certo loco, la cual fue creada por el pretor para cuando el deudor, por necesidad o mala fe, no se encontraba en el lugar en el cual debía de efectuar el pago. Porque muchas veces quien tiene que recibir el pago, que es el acreedor, se esconde para no recibir el pago. Y entonces provocar la mora y después aprovecharse de esa mora para poder ejecutar a la persona y quedarse con los bienes. Pero hoy también existe la posibilidad de hacer los pagos que se llaman por consignación. Cuando el acreedor no los quiere recibir, se acude al tribunal y se deposita en la tesorería del organismo judicial por medio de una orden judicial. Y está también la acción cuasi serviana, llamada también acción hipotecaria, por medio del cual el acreedor no pagado para reclamar la cosa hipotecada en manos de quienes la encuentren. El acreedor hipotecario a quien no le pagan, entonces reclama el bien de manos de quien se encuentre ese bien. Luego, en atención a las personas que pueden ejercitar la acción, Marlene, por favor. Justo iba a decirles que no tengan pena de interrumpirme y que con mucho gusto alguna aclaración o algo que yo no explique bien, con mucho gusto, entonces volvemos al tema. Marlene, por favor. Doctora, sí, buenas noches. Disculpe, en la división de las en atención al derecho del cual se originan, solo tenemos las acciones civiles y las acciones honorarias, ¿verdad? Sí, acciones civiles y honorarias, pero como subclasificación de las honorarias tenemos acciones útiles, acciones ficticias y acciones in factum. Ya después, como ejemplos de las acciones in factum, las que les estoy mencionando en este momento. Y ya después nos pasamos al siguiente criterio de clasificación, que es en atención a las personas que pueden ejercitar la acción. Entonces ahí tenemos acciones privadas, acciones privadas y acciones populares o públicas. Entonces, en atención a las personas que pueden ejercitar la acción, María José, por favor. Buenas noches, doctora. Disculpe la molestia. ¿Será que me podría volver a explicar las acciones in factum, por favor? Sí. Las acciones in factum, decimos que no se basaban en ninguna situación, un modelo que ya tuviera el derecho civil, sino que el pretor, como los pretores eran jurisconsultos y eran personas muy sabias, autorizadas en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Entonces, cuando el pretor advertía que se estaba cometiendo una injusticia, entonces, y que eran situaciones de hecho, situaciones nuevas, pero no reconocidas por el derecho civil, entonces el pretor creaba una acción para proteger ese derecho que no estaba contemplado
dentro del derecho civil. Ahora, la diferencia con las ficticias es que las ficticias se creaban por analogía en relación a un modelo que ya tenía el derecho civil. Entonces, se legislaba en forma parecida, pero en facto no hay nada parecido todavía porque es un derecho, son situaciones nuevas que no las tiene contemplada ningún derecho. Entonces, el magistrado, con la potestad de su magistratura que tenía, entonces él criaba derecho según él reconociera que se estaba cometiendo una injusticia. ¿Queda claro, Marley? ¿O quién me había preguntado, María José? Sí, gracias, licenciada. Sí, claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Seguimos con las acciones privadas que eran ejercitadas exclusivamente por el particular lesionado en defensa de él mismo, es decir, en defensa personal, en defensa de su familia o en defensa de su patrimonio. Esas son las acciones privadas. Hoy también hay acciones privadas que solamente las puede iniciar la persona que fue lesionada. Por ejemplo, si yo vendí un bien y no me lo pagaron, otra persona no puede presentar esa demanda por mí. Tiene que ser una acción privada y el Estado no va a hacer eso por mí tampoco. Entonces es una acción de carácter privado, pero es pública o popular cuando puede ser ejercitada por cualquiera de los miembros de la comunidad en defensa de un interés público. Y estas últimas surgieron como consecuencia de actos ilícitos realizados por los mismos magistrados provinciales. Entonces, si una persona particular tiene conocimiento de que se está violando un derecho y que se está violando un interés público, entonces, aunque sea una persona particular, puede iniciar la acción y por eso es que son acciones de carácter público. Cualquier persona puede iniciar la acción ante los tribunales. En cambio, cuando la acción es privada, solamente la persona agraviada puede presentar su acción, iniciar su acción. Luego, por el plazo que se tenían para ejercitar las acciones, habían unas acciones que se llamaban acciones perpetuas. Esas acciones son acciones que no prescriben por el paso del tiempo. ¿Qué significa? Son acciones que aunque pasen 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, esa acción no prescribe, pero la misma ley determina siempre qué acciones son las que pierden su efectividad por el paso del tiempo, qué son las temporales y cuáles son las acciones que son perpetuas porque no pierden su efectividad por el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, para pedir la nulidad del matrimonio, hoy, comparándolo hoy con nuestro derecho y para darles un ejemplo, es una acción perpetua porque es una acción que no prescribe. La acción de nulidad no prescribe. Es decir, que no pierde su efecto por el transcurso del tiempo.
una persona se casó hace 40 años. Ese es caso real. Se casó hace 40 años. Pero al año se separó y nunca se divorció. Pero no sé cómo resultó casado con otra persona con quien vivió 35 años. Al momento de fallecer, habían 2 esposas radicando la sucesión. Y entonces la primera esposa inició la acción de nulidad en contra del segundo matrimonio. Y prosperó, efectivamente, porque se declaró nulo el segundo matrimonio. Porque una persona que está casada no tiene derecho a casarse de nuevo. Tiene que estar divorciada para poder contraer nuevo matrimonio. Entonces, como ven, esa acción no prescribe porque no perdió sus efectos por el transcurso del tiempo. Pero, por ejemplo, una persona ebria que fue a darle unos garrotazos a unos caballitos de una rueda de una feria, quebró unos caballitos de ahí. Entonces, ahí se tipificaron como daños, pero como en un año no fueron denunciados esos hechos. Después del año, aunque lo hubieran denunciado, ya no tenía efecto. Esas son las acciones temporales. Ahora, cuando se unió el derecho civil con el derecho honorario, las acciones perpetuas se constituyeron en las que prescribían en un plazo más largo, fijado por Teodosio, que fue de 40 años. Era también un tiempo largo. Y las temporales eran aquellas que prescribían en 6 meses. Entonces, en los casos que les planteo, hay acciones perpetuas y acciones temporales. Quisiera preguntar si vamos bien hasta ahí. Luego, por la materia de la cual se originan, están las excontracto, que nacen de un contrato de carácter civil. Si 2 personas tienen algún conflicto en relación a un préstamo, a una compraventa, a un depósito, a un comodato. Entonces, esas acciones que nacen de un contrato celebrado entre 2 personas se les llama excontracto. Y cuando las acciones nacen por un delito, por un crimen, como el robo, el hurto, el asesinato, las lesiones, entonces los romanos le llamaban ex delicto. Según la posibilidad de determinar o fijar la cantidad de la condena, hay acciones que son ciertas y acciones inciertas. A veces sabemos cuánto es lo que reclamamos, porque tenemos, si le prestamos a una persona 15,000 quetzales, en aquel tiempo, en la moneda romana, le prestamos 30 denarios, $6 de ahora. Entonces, es una acción cierta porque vamos a demandar el pago de los 30 denarios.
me preguntan que si hay clase el próximo lunes, pero no porque tienen examen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Lita. No hay clase porque hay examen. Bueno, entonces se puede reclamar una cantidad cierta, pero hay veces que el daño ocasionado, así como el ejemplo de los caballitos y todo eso, hasta que haya unas pruebas derivadas de avalúos, de peritajes y todo eso, se va a saber que el daño que se causó a la rueda es de tanto, pero no se puede determinar desde el inicio. Entonces, esas acciones en las que no se puede determinar cuánto es lo que se está reclamando, se les llama inciertas. Luego, atendiendo a las facultades que el juez tiene para interpretar las acciones, están las acciones de derecho estricto, las cuales el juez tiene que emitir la decisión de conformidad con el derecho establecido ya para esos conflictos. Y las acciones de buena fe se le llama, en las cuales el juez está facultado para investigar e interpretar en el caso de un conflicto y poder así tomar la decisión. Una de estas acciones de buena fe era cuando un socio, por ejemplo, en el derecho de sociedad de los romanos, algún socio se quejaba que no le habían pagado utilidades, por ejemplo. Entonces, el juez investigaba y ahí nace lo que se llama una acción de buena fe, precisamente porque la sociedad no está obrando de buena fe. Por la clase de condena que se pretendía obtener, están las acciones arbitrarias. Aquí no se persigue una condena en dinero ni una condena corporal, sino que lo que se quiere es la restitución, que se le devuelva su bien a la persona o que se exhiba ese bien. Supóngase que un romano le presta unas carretas al otro y de repente le dicen, fíjate que aquel vendió las carretas. Fíjate que Marco vendió las carretas. Entonces el propietario de las carretas pide la exhibición del bien. Y posiblemente no era cierto porque las carretas están ahí en el patio de silicio. Pero tiene el derecho de pedir la exhibición de su bien. O si las prestó y ya se venció el plazo y no se las devuelven, puede pedir que le restituyan las carretas. Esa es la acción arbitraria. Por el resultado que se perseguía, también habían unas que se llamaban acciones prejudiciales, que se utilizan también hoy en nuestro derecho, porque se espera la decisión de un juez que dicte una sentencia en determinado asunto y esa sentencia va a servir de prueba para iniciar otro juicio por otra cuestión, pero que está relacionada en contra de una persona. Luego tenemos las acciones de la ley de la época arcaica, que eran unas acciones sumamente drásticas. Estaba la acción sacramenti, donde se les obligaba a depositar el sacramentum, que es una cantidad de dinero. Y después el que ganaba el juicio se quedaba con esa cantidad de dinero. Y el que perdía el juicio perdía la cantidad de dinero. Y estaba también la condictio, que era para esas obligaciones que tienen una cantidad definida de dinero, es decir, que era una acción también cierta. También otra que se llama la judicis postulatio era para elegir a los árbitros que iban a actuar en un conflicto
que se presentaba, que se iba a presentar, pero que no se iba a presentar a que lo juzgara un magistrado y jueces, sino que se pedían unos jueces especiales que eran los arbiters o los árbitros. También dentro de esa etapa del derecho arcaico, que es un derecho bien violento, que era la época de los monarcas, de Rómulo y hasta Tarquino el Soberbio, tenían otra acción que se llama la pinoris capio. Entonces, el acreedor, cuando no se le pagaban los bienes, iba y tomaba los bienes del deudor para hacerse pago con ellos y garantizarse así su crédito. Y está el manus iniectium, que eso es mucho más violento todavía dentro del derecho arcaico, porque vean ustedes que en el manus iniectium el acreedor podía tomar prisionero al deudor cuando el deudor era insolvente, es decir, que el deudor no le pagaba, lo tomaba prisionero, lo podía encadenar, lo podía reducir a esclavitud y venderlo y lo podía matar porque no le había pagado y se quedaba con los bienes que tuviese el deudor. Eso fue cambiado cuando fue evolucionando el derecho romano y ese tipo de disposiciones legales y de sistema procesal ya no llenó las aspiraciones de los habitantes. Entonces fue cuando se va cambiando para convertirse en un derecho más humano, en un derecho más flexible, y efecto de ello fue precisamente la ley de las 12 tablas, que recuerdan ustedes que trajo consigo la ley del talión, que se traduce en ojo por ojo y diente por diente, y que entonces eso se considera como la proporcionalidad de la pena para que las penas no fueran tan drásticas. Hoy por hoy la Constitución Política de la República de Guatemala, siguiendo esos cambios del derecho romano humanizado, determina que por deudas no hay prisión. Ahora en materia tributaria es una excepción. Entonces, esas son las acciones. Vamos a seguir en clase posterior con las acciones en materia de sucesión, algunas acciones civiles y acciones también. Vamos a darle por ahí un tratamiento, aunque sea breve, al tema de las excepciones, que son diferentes a las acciones, pero son derecho de defensa. Por favor, si tienen preguntas, no tengan ninguna pena. Pregunten, que yo con gusto hago el intento de darme a entender. Flor de María, por favor. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Sí, adelante. Así como este tipo de acciones, como la última, la manus iniectium, ajá, ¿estas eran dictadas por alguien o simplemente el acreedor decidía qué tipo de acción tomar contra su deudor? En la época arcaica ya estaban dentro del derecho consuetudinaria establecidas y eran del derecho arcaico, eran normas no escritas y a veces las tergiversaban y las interpretaban de manera caprichosa y antojadísima. Por eso fue importante la ley de las 12 tablas, porque en la ley de las 12 tablas
humanizó ese derecho, lo transformó para hacerlo más suave, porque era un derecho muy violento, y con la ley de las 12 tablas provocó también que no se hiciera ya el derecho escrito, pues no lo podían retorcer para interpretarlo a su manera. Así es. Ahí me está preguntando, creo que Juan Carlos, que por qué plataforma voy a hacer el examen. Pues por el momento estaríamos en Moodle. Nos mandaron a decir que ya está bastante afinada la plataforma para ese efecto. Y por ahí creo que estaríamos tratando de hacerlo. ¿Dudas, preguntas, algunas otras preguntas, por favor? Vamos a tener una clase más todavía para seguir con las acciones. Es un tema que lo dividí en tres sesiones de clase para llevarlo un poco despacio porque es un tema bastante complejo. Pero yo sé que ustedes van a estar en capacidad de entenderlo. Luciano, por favor. Licenciada, buenas noches. Sí, disculpe una pregunta. Yo estaba viendo que en el grupo de WhatsApp de su clase, sí. No de su clase, sino de nuestros compañeros, mandaron la lista otra vez para registrar correos. Entonces sí. No sé si aplica porque estoy preocupado por lo de mi examen. Para que pues, pues yo realmente les pedí a ellos que si me hacían favor de colaborar sacando un listado con los correos Gmail de ustedes para tener una opción B, porque ha estado la situación aquí muy, muy incierta. Pero las últimas noticias que nos dieron hoy es que sí lo podemos hacer en Moodle, e incluso también hoy compartí con ustedes un correo donde si tienen problema ahí pueden ustedes abocarse, porque si ustedes se abocan conmigo el día del examen, yo no puedo hacer nada porque no depende de mí. Entonces, ahí hay una comisión de educación virtual que eso es nuevo, que van para resolver todos esos problemas. Karina Beatriz, por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, esa era más que todo mi duda. Fíjese que a mí me deja entrar y ver los cursos. El problema es que cuando tecleo en la parte del curso que quiero ver que si usted me llegara a mandar en el examen ahí por Moodle, me dice que no me puedo matricular ese curso. Y no es el único curso que me aparecen los demás lo mismo. No sé qué será. Pues ahí manda tu duda a esa comisión que yo les mandé el correo, y si no, quizá algún compañero o compañera te puedan auxiliar, porque de repente estás haciendo equivocado algún proceso. Hay algún paso que te falta, y como esto es pura instrucción programada, si uno no da el paso que corresponde, no continúa para finalizar el proceso. Ok, licenciada. Es que sí, mandaron unos videos, fíjese. Y incluso mandaron uno que era para computadora y otros que era para lo que es teléfono. E hice lo mismo y me sale la misma opción. Tendría que ir entonces hasta el viernes, hasta el viernes van a abrir el S7. No, pero lo puedes plantear tu duda al correo que acaban de mandar. Vaya, está bien, licenciada, muy amable. Y si no, a la secretaria de la coordinación, que ella entiende mucho de esto también. Ok, muy amable, licenciada. Vaya, a la orden. Gracias. Licenciada, solo por último, disculpe. Sí, no hay pena. Pero a la hora de que un compañero tuviera el enlace y que a los otros no nos llegue el enlace, sí se puede compartir, ¿verdad? Eso no es problema. Sí, eso no es problema. Sí. Sí, comparten otro montón de cosas. Claro, eso es lo de menos. ¿Alguna otra pregunta, chicas y chicos? Bueno, entonces, como dicen los notarios,
no habiendo nada más que hacer constar, dice. Y no sé por qué, porque si hubiera que hacer constar, no se terminaría el acta. Así que nos quedamos hasta acá y yo con ustedes volvería a tener clase. ¡Guay, santo Dios! Yo creo que hasta el 30, ¿no? El 30, sí, licenciada. Hasta el 30 tengo clases con ustedes. Así que estamos ahí a la orden, güey. Y a estudiar duro porque quiero que tengan buena nota. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta, la última. ¿Sí? ¿Usted su examen lo basa sobre las preguntas que están en los laboratorios del libro o es individual? No, es como el tipo de examen es de opción múltiple, entonces sí se pregunta lo mismo que está ahí, lo mismo que les explico yo. Ah, muy bien. Pero en otra modalidad de pregunta, porque ahí son preguntas abiertas para que ustedes desarrollen temas y todo, pero en este tipo de examen es opción múltiple casi o falso verdadero. Esas son las baterías que utilizo. Está bien, licenciada. Entonces, muchas gracias. Feliz noche. Es más fácil también para ustedes. Pedagógicamente es medio minuto por ese tipo de pregunta de tiempo. Yo les dejo, suelo dejar minuto y medio por pregunta. Okay. Gracias, Lic. Feliz noche. ¿Qué dice Marta Liz? Muy buenas noches. Solo para corroborar, ¿de qué página hasta qué página irá viniendo el examen? A mí no me veas, yo no sé nada. Es desde la primera hoja que hay ya lección hasta la 106. ¿Dónde estuve aquí antes? Feliz noche, Gaby. Ok, muy bien, gracias. Feliz noche, licenciada. A la orden, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Y muy buen Feliz noche, licenciada. Gracias. Adiós, adiós. Feliz noche, licenciada. Gracias. Adiós, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Lady Yamile.